a lo que uno escucha. De hecho, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Pero así como la fe viene por el oír, la incredulidad también viene por el oír. Por eso es importante que escucho, a qué le pongo el oído. Eso es importante. Y quiero que abra su Biblia en esta hora, en el libro de Éxodo, porque quiero hablar acerca de la importancia de escuchar a Dios. ¿La importancia de escuchar a quién? A Dios. En estos tiempos y en cualquier tiempo, no hay nada más importante que escuchar a Dios. Dios siempre ha estado interesado en hablar con nosotros. Dios siempre ha estado interesado en hablar con el ser humano. De hecho, Dios siempre ha estado hablándole al ser humano. El asunto es que los seres humanos no queremos hablar con Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 19 dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Voy a leerlo otra vez. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Amén y amén. El tema es el siguiente. Esto aconteció en medio del caminar por el desierto del pueblo de Israel. Ellos estaban caminando, de hecho, habían experimentado la mano de Dios de una manera sobrenatural sobre sus vidas, porque Dios con mano fuerte los había libertado de Egipto. De hecho, ellos habían enfrentado al Mar Rojo y el Mar Rojo se había abierto para que ellos pasaran en seco. Luego de eso, ellos fueron testigos de un milagro poderoso, y es que Dios comenzó a abrir los cielos y la Biblia dice que comenzó a caer maná de lo alto. Pero durante el caminar por el desierto hubo algo que se repitió en el pueblo de Israel y fue la desobediencia. Fue un pueblo extremadamente desobediente, la desobediencia terrible de que hacían casi que todo lo contrario a Dios. Ahora, el asunto aquí no era que Dios no les hablara o que Dios no hubiese dejado decretos y reglas para que ellos caminaran. El asunto era que muchas veces ellos sacaban excusa frente a las reglas y los decretos que Dios dejaban. Cada vez que Dios dejaba un decreto, una norma, una ley, ellos entonces sacaban excusa y hacían todo lo contrario. Porque en el tema de los decretos y los mandamientos de Dios, Dios no nos obliga, Dios nos los coloca y nosotros tenemos la libertad de caminar por ellos o de hacer lo que nosotros queremos. ¿Está conmigo? Así que el Señor entonces determina, le dice, Moisés va delante del Señor y le dice: Señor, yo quiero que tú le hables directamente al pueblo, para que el pueblo no tenga excusas, para que el pueblo pueda escuchar directamente tu voz, Señor. Y el Señor le dijo: me parece bien. Dile al pueblo entonces que venga, para que el pueblo pueda escuchar mi voz. Dios le dice a Moisés: yo también estoy interesado en que mi pueblo escuche mi voz. Así que Moisés fue, habló con el pueblo y le dijo: señores y señoras, Dios quiere hablar directamente con ustedes. Vamos para que escuchen la voz de Dios. Y ellos le dijeron: está bien, vamos a ir, vamos a escuchar la voz de Dios. Y cuando el pueblo fue, todos estaban allí reunidos ese día. De repente la voz de Dios, dice la Biblia, llegó como un trueno. ¿Cómo llegó la voz de Dios?
como un trueno. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, la Biblia dice que se asustaron y todos salieron corriendo, angustiados, asustados y temerosos, huyeron. Moisés les llamó, le dijo: señores, venga, que apenas Dios está comenzando, apenas Dios dijo la primera palabra. Y ellos dijeron: no, sigue, esa es la primera palabra y nosotros escuchamos esto, nosotros no queremos seguir escuchando a Dios, dijeron ellos. Más bien Moisés, le dijeron: Moisés, encárgate tú de hablar con Dios y lo que tú nos digas a nosotros, eso haremos. Pero nosotros no queremos escuchar la voz de Dios porque sentimos que si escuchamos la voz de Dios, moriremos. Oiga esto, qué mentira tremenda del enemigo. Ellos se les metió en la cabeza que si escuchaban directamente la voz de Dios, iban a morir. Tenían una óptica de Dios equivocada. No, Moisés, queremos que seas tú mejor hablando con Dios. Habla tú con Dios, entiéndete tú con Dios y todo lo que Dios te diga a ti, pues nosotros entonces lo haremos. Pero esa era una verdad a medias, porque cada vez que Moisés venía de hablar con Dios y Moisés le decía al pueblo: señores, esto es lo que Dios ha dicho, a ellos no le parecía. Ellos decían: no, yo creo que tú estás mal interpretando a Dios. Yo no creo que lo que Dios dijo es lo que tú estás diciendo. Es que el ser humano durante mucho tiempo le ha sacado el quite a poder escuchar directamente la voz de Dios. Y entonces el ser humano siempre dice: no, yo prefiero escuchar la voz del hombre. Yo prefiero escuchar incluso la voz del hombre de Dios, pero yo no quiero hablar directamente con Dios. ¿Sabe por qué el ser humano no quiere hablar directamente con Dios? Porque sabe ciertamente que la voz de Dios lo va a confrontar, que la voz de Dios lo va a confrontar y le va a mostrar y le va a decir: eso que estás haciendo no está bien. Y entonces nosotros sabemos que estamos haciendo cosas que no son correctas y entonces preferimos: no quiero hablar con Dios, yo prefiero escuchar al hombre de Dios, o prefiero escuchar al hombre, pero no quiero hablar con Dios. El asunto es que tenemos que entender algo, que a través de los tiempos, a través de los años, Dios siempre ha estado interesado en hablar con el hombre. Dios siempre ha estado interesado en hablar con los seres humanos. Y es que cuando la voz de Dios viene, no viene para matarte, la voz de Dios viene para edificarte. Alabados al nombre del Señor. La voz de Dios viene para transformarte, la voz de Dios viene para bendecirte. Por eso tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Para escuchar la voz de Dios, tú tienes que sacar tiempo para hablar con Dios. Y cuando decimos hablar con Dios, estamos hablando de la oración. El asunto con la oración es que no hay cosa más dura muchas veces que la oración. Para muchas personas todo va bien hasta que comienzan a orar. Voy a ver si me hago entender. Una vez alguien me dijo: ay, pastor, imagínese, anoche no pude dormir. Y entonces me levanté y me puse a orar. Pero no estaba diciendo que se puso a orar porque era un deleite hablar con Dios, sino porque ella dice: es que cuando yo oro me da sueño. No sé si me estoy haciendo entender. Orar debe usted entender que orar es el arma más poderosa que cualquier cristiano puede tener. La oración es capaz de transformar circunstancias. La oración es capaz de transformar naciones. La oración es capaz de transformar familias. Hay poder en la oración. ¿Hay poder en qué? En la oración. Hay un texto en la Biblia, cuando usted puede de repente leerlo en casa, y se encuentra en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. La Biblia registra, ¿sabe? Nehemías fue un hombre que temió a Dios. En momentos difíciles, en una época en la que el pueblo de Israel estaba esclavizado, había sido exiliado en una nación pagana. Pero en esa época terrible, donde la situación no era la mejor, Dios permitió que se levantara un hombre llamado Nehemías. Nehemías, al contrario, él no tenía temor a hablar con Dios. Así que tócame a alguien que tenga cerca de tu familia, dile: no tienes que temer a hablar con Dios. No tienes que tener temor a escuchar la voz de Dios. Nehemías estaba viviendo en un tiempo de crisis.
De hecho, los muros de la nación de Israel estaban destruidos. Los muros de la nación de Israel estaban caídos. Así que las noticias no eran buenas. En medio, ¿sabe? En la época en la que Nehemías vivió, le tocó y le correspondió vivir en una época de malas noticias, en una época de crisis. Pero en medio de la época de crisis, Nehemías entendió que debía hacer algo, debía orar. ¿Qué debía hacer? Ahora, cuando uno ora, hay 4 cosas, 4 secretos que usted debe hacer para que su oración sea efectiva. ¿Cuántas cosas? 4. 4 cosas que son esenciales, 4 cosas que son importantes que usted las haga cuando usted va a orar, para que su oración sea una oración eficaz. La primera el primer secreto es: basa tu petición en el carácter de Dios. Vamos a ver si lo repite conmigo. Basa tu petición en el carácter. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Cada vez que usted ora sabiendo que como usted conoce a Dios, Él te va a contestar. Oiga esto. Usted tiene que tener claridad de que la respuesta de Dios no viene por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios es. La respuesta de Dios no viene por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios es. Cada vez que usted ora, usted tiene que tener claro una cosa. Usted comienza a orar y dice: estoy esperando que Dios me conteste esta oración, porque Dios es un Dios fiel, porque Dios es un Dios poderoso, porque Dios es un Dios majestuoso, porque Él tuvo el poder para crear los cielos y la tierra. Y si Dios creó los cielos y la tierra, no hay nada imposible para Dios. Yo cuando voy a orar, yo voy confiado de que estoy acercándome al trono de la gracia, y que ese que está sentado en el trono de la gracia es extremadamente poderoso, y para Él no hay nada imposible. Y entonces yo llego delante de Dios y me humillo y le digo: Señor, yo estoy aquí, Señor, pero sé que no se trata de mí, sé que se trata de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y sé que aunque las cosas no están bien, y aunque posiblemente no soy la mejor persona, yo sé que aunque yo no soy la mejor persona, tú eres el mejor de los mejores de los dioses que existe. Alabado el nombre del Señor. Y por eso me acerco delante de ti, porque sé que hay respuesta en ti. ¿Está aquí conmigo? Así que basa tu petición en el carácter de Dios, porque el carácter de nosotros es variante, pero el carácter de Dios es perfecto. El carácter de Dios es ¿qué? Perfecto. Segundo, cada vez, el segundo secreto de la oración es: confiesa los pecados de los que eres consciente. Confiesa los pecados de los que eres consciente. Pero también confiesa los pecados de los que de repente tampoco te acuerdas. Haga como hizo el rey David: Señor, perdóname los pecados que no conozco. ¿Los pecados que qué? Es que a veces hay pecados de los que somos conscientes, y hay algunos que no somos conscientes, pero son pecados. Así que uno dice: Señor, perdóname de los pecados que yo soy consciente, y de los pecados, Señor, que no soy consciente. Te recordará, después de que Nehemías ora, la Biblia dice que Nehemías escuchó, las noticias no eran buenas, y Nehemías dijo: ok, si las noticias no son buenas, entonces lo mejor que puedo hacer es orar. Posiblemente varios de los que están aquí en esta mañana les ha llegado noticias no buenas. Y cuando llegan las noticias no buenas, ¿qué tiende a hacer el ser humano? A desesperarse. No sé qué hacer. Algunos se agarran las manos, se ponen las manos en la cabeza, desesperados, que no saben qué hacer. Pero cuando estamos caminando en medio de tiempos malos, lo mejor que podemos hacer es orar. Lo mejor que podemos hacer es orar. Así que en medio de la oración, entonces Nehemías dijo: yo quiero una oración efectiva. Pero para que haya oración efectiva debe uno confesar los pecados. Por eso Nehemías entonces le dijo: Señor, perdóname porque hemos pecado. ¿Hemos qué? Escúcheme esto. Cuando Nehemías nació, de hecho Nehemías nació en el cautiverio.
Eso quiere decir que 70 años duraron ellos cautivos. Nehemías había nacido en ese cautiverio. Nehemías no había sido el responsable de la razón por la que ellos fueron llevados al cautiverio. Pero a pesar de que Nehemías no había sido responsable, Nehemías se postró y Nehemías le dijo: Señor, perdóname porque hemos pecado, porque mis padres pecaron. Señor, perdóname. ¿Sabe? Si usted quiere tener una oración eficaz, si quiere tener una oración efectiva, debe aprender a pedirle a Dios perdón y confesar vuestros pecados. A veces nosotros llegamos delante de Dios: Señor, aquí está, siervo del Altísimo, aquí estoy. Señor, aquí está este ungido tuyo. Señor, aquí estoy, varón perfecto. No, el único perfecto es Dios. Uno tiene que aprender a llegar delante de Dios. De hecho, hay gente que sabe que está mal, pero no son capaces de decirle a Dios. Y algunos dicen: no, pero ¿para qué le voy a decir a Dios que estoy mal si Dios sabe que yo estoy mal? No, aunque Dios sepa, a Dios le gusta que nosotros abramos nuestra boca y que nosotros confesemos nuestro pecado. Aunque Dios lo sabe, pero tú puedes llegar delante de Dios: Señor, aquí estoy. Y muchas personas, Señor, tienen una idea de que yo estoy muy bien, de que todas las cosas en mí están bien, Señor, pero yo sé que no estoy bien, sé que estoy mal. Señor, aquí estoy. Y comenzar a abrir tu boca y a pedir perdón a Dios. No hay cosa más liberadora, no hay cosa más poderosa que confesar el pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. No sé si está aquí conmigo. ¿Cuál es la primera cosa? ¿Cuál es el primer secreto? Base tu petición en el carácter de Dios. Segundo, confiesa los pecados de que eres consciente y aquellos que posiblemente no eres consciente. Pero tercero, reclama las promesas de Dios. ¿Qué debes hacer? Reclama las promesas. Porque cuando Nehemías está orando, Nehemías está diciendo, le están diciendo: Nehemías, las cosas en Jerusalén no están bien, las cosas en la tierra de Israel no están para nada bien, los muros están caídos, la casa de Dios está quemada. Y entonces Nehemías, cuando escucha estas noticias malas, se postra de rodillas, y entonces postrado de rodillas le pide a Dios y basa su petición en el carácter de Dios. Pero entonces ahora Nehemías pide perdón: Señor, hemos pecado. Pero la tercera cosa que Nehemías hace, Nehemías entonces le dice: Señor, acuérdate de la promesa que le hiciste a Moisés. Tú le dijiste a Moisés, Señor, que si ellos pecaban, Señor, ciertamente perderían de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Pero tú le dijiste, Señor, a Moisés, que si ellos confesaban su pecado y se apartaban del pecado, entonces tú los perdonarías y tú abrirías los cielos y derramarías bendición hasta sobreabundar. Oh Padre, hoy te traigo a memoria esa promesa que le hiciste a Moisés, y por eso hoy me arrepiento, Señor, para que abras los cielos, para que tú derrames de tu gracia. Sabe, la Biblia dice que él le dijo al Señor: acuérdate. ¿Qué le dijo al Señor? Acuérdate, ¿no? ¿Qué le dijo? Sabe, uno diría, si usted le dice a Dios acuérdate, es porque a Dios se le olvida. ¿Será que a Dios se le olvida algo? Mire, hay que decirle: a Dios nada se le olvida. Pero aunque a Dios nada se le olvida, a Dios le encanta que usted le pueda traer a memoria a Él, aunque Él no se le olvida, pero que usted le pueda decir: Señor, yo sé lo que tú le dijiste a Abraham, yo sé, Señor, lo que tú le dijiste a Moisés. Señor, yo estoy conectado y empapado con lo que tú has hablado. Sabe, a Dios le encanta que usted sepa las promesas que Él ha dado. Por eso usted puede traer a memoria las promesas que Dios te ha dado también a ti, que Dios te ha dado a tu familia, que Dios le ha dado a tus hijos. Por eso Dios está deseoso que usted pueda clamar y pueda decirle: Señor, yo sé que tú me has dado promesas, Señor, a mi vida, has dado promesas a mi casa, promesas que todavía no se han cumplido, Señor. Por eso yo sé que aunque hay crisis, que aunque hay problemas, que aunque el COVID-19 está matando gente, yo sé que no me va a matar a mí, ni va a matar a ninguno de mi casa, Señor, porque hay promesas que todavía no se han cumplido. Alabado sea el nombre del Señor. Y tú no me vas a matar hasta que esas promesas se hayan cumplido en mi vida, se hayan cumplido en mi casa, se hayan cumplido con mi familia.
Él le estaba diciendo: Señor, ciertamente yo sé que tú has dicho, Señor, que viene desgracia, Señor, si el pueblo no camina en tus estatutos, si el pueblo ha pecado. Pero también sé que le dijiste a Moisés que si nos volvemos a ti, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta sobreabundar. Cuando tú llegas a través de la oración y le dices: Señor, ciertamente he pecado, pero también sé que tu palabra dice que si yo confieso mi pecado y me aparto, bendiciones tremendas vienen para mi vida, vienen para mi casa, vienen para mi familia. Alabamos el nombre del Señor. Yo sé que he hecho cosas malas, pero también sé que si me arrepiento y me levanto y voy delante de ti, Señor, tú me perdonas. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios perdonador? Y cuarta cosa, ¿cuál es la primera? Primera, amén, basa tu petición en el carácter de Dios. Segundo, confiesa los pecados de los que eres consciente y de los que de repente no te acuerdas. Tercero, reclama las promesas. Y cuarto, pide de manera específica. Pide de manera. El asunto nuestro es que cuando oramos, a veces no pedimos de manera específica, sino de manera general. Señor, bendíceme. Sí, pero ¿qué es lo que quieres? Señor, lléname. Sí, pero ¿de qué? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces nuestras oraciones son oraciones generales. El asunto con las oraciones generales es que a veces pedimos de manera general y entonces nos frustramos. Y uno encuentra al cristiano: ¿qué te pasa? No, es que estoy triste. ¿Y por qué? Porque es que llevo tiempo orando, oro y oro y oro y no veo nada, no veo respuesta. ¿Pero qué le estás pidiendo a Dios? Pues de todo. Es que le estás pidiendo de todo. Es que cuando uno pide de todo, imaginen: Señor, es que quiero de todo. Pues si Dios nos manda de todo, todo a la vez nos mata el peso de eso. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces Dios: Señor, quiero de todo. Y el Señor dice: ok, te voy a mandar de todo, pero no te puedo mandar de todo, todo a la vez. Entonces te comienza a llegar. Y entonces nosotros nos frustramos porque yo quiero es todo. No, tú tienes que orar de manera específica. Entonces, ustedes: Señor, yo lo que quiero es que tú, Señor, Señor, quiero que transformes a mi esposo. Quiero que mételo en el molino, Señor, y muélelo. ¿Me está siguiendo? No, Señor, es que quiero que transformes a mi esposa, Señor, y métela en el molino y muélela. No, Señor, es que lo que yo quiero, o sea, usted tiene que ser específico. Señor, es que lo que yo necesito, es que lo que yo quiero, Señor, yo quiero esto, de manera específica. Usted ora a Dios de manera específica, usted clama a Dios por lo que usted quiere. Y entonces usted dice: ok, sabe, este hombre llamado Nehemías, él sabía, él comenzó a orar, pero él tenía algo claro: Señor, necesito edificar los muros. De hecho, cuando llegó el momento, él fue donde el rey y le dijo al rey, el rey le dijo: ¿qué quieres? Y él con el rey fue específico, le dijo: rey, lo que yo necesito es madera, lo que yo necesito es, ¿y eso para qué? Para reconstruir los muros. Pida a Dios de manera específica. Sea específico en lo que usted quiere. Sea específico en lo que usted necesita. Señor, es que lo que yo necesito es que tú traigas una transformación en mi hijo, en mis hijos. Necesito que sean tocados, necesito que sean moldeados. Señor, lo que yo necesito en mi vida, Señor, es que tú cada día, Señor, me moldees. Porque yo quiero que este 2021 sea el año, Señor, el año de las bendiciones extraordinarias en mi vida, donde yo te pueda servir. Este año quiero servirte como ningún otro año. Señor, yo quiero, clame a Dios de manera específica. ¿Estás aquí conmigo? Mira a alguien ahí que tenga cerca, dile:
no general, sino de manera específica. Es correcto orar a Dios. Mire, él estaba diciendo, Señor, yo quiero ser exitoso. ¿Quiero ser qué? Exitoso en el trabajo que voy a hacer. Quiero ser exitoso en la reconstrucción del muro. Quiero ser exitoso, Señor, en este año. Puede haber COVID, puede estar el COVID, puede estar la esposa del COVID y puede estar los hijos del COVID. Pero este año, Señor, quiero que todo lo que yo emprenda sea prosperado en el nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que este año la empresa, Señor, se expanda. Yo quiero que sea específico en lo que quiera. No le tire a todo, sea específico. Y este año Dios te va a sorprender de una manera especial. Pero tienes que estar atento, escúcheme bien. Nehemías no le tenía miedo a escuchar la voz de Dios. Nehemías dijo, Señor, háblame. Necesito que tú me hables, porque no hay nada más delicioso que la voz de Dios. Y Dios está interesado en hablarte. Dios está interesado en direccionarte, pero necesitamos hombres y mujeres que puedan decir, habla Jehová, que tu siervo estamos dispuestos a escuchar. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre y Dios que estás en los cielos. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, oramos esta mañana para que esta palabra, Dios mío, Señor, cumpla el propósito y el plan en nuestras vidas. Que no nos pase como el pueblo de Israel, que fue un pueblo rebelde y desobediente, porque se negaron a escuchar tu voz. Señor, danos pasión por escucharte. Danos pasión, Dios mío, para poder hablar contigo y que tú puedas hablar con nosotros. Señor, bendigo a cada uno de los que están a esta hora de la mañana conectados a través de las plataformas del Facebook, de YouTube. Te pido que abras los cielos y que derrames de tu gracia, que derrames de tu amor y de tu bondad sobre sus vidas. Que esta palabra corra y que esta palabra, Señor, cumpla el propósito que tú tienes para con nosotros. Señor, que nuestra oración esté basada, Señor, en el carácter tuyo. Que nuestra oración, Dios mío, Señor, no tenga faltante, Dios mío, Señor, en la confesión de nuestros pecados. Que nuestra oración, Dios mío, Señor, nosotros podamos reclamar tus promesas, que son muchas. Y que nuestra oración, Señor, pueda ser una oración de peticiones específicas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Y amén. Dale fuerte ese aplauso al que vive. Oh, gloria a Dios. Podemos sentarnos los que están de pie. Ya casi vamos a salir. Vamos a hacer algo importante esta mañana. Y es que tenemos el privilegio de poder dar a Dios de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos el privilegio de poder hoy dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Las ofrendas son voluntarias. Usted no está obligado a hacerlo, pero es una bendición cuando podemos dar a Dios de lo que Dios nos da. Centro Familiar de Alabanza es una iglesia bendecida porque hemos aprendido el secreto del poder dar a Dios de lo que Él nos da. Si usted va a ofrendar o a diezmar, levanta su mano y le hacen llegar un sobre ahí a su puesto, donde nosotros aprovechamos y le damos al Señor de lo que Él nos da. Gloria a Dios. Así que usted puede hoy tomar su ofrenda, tomar su diezmo y le damos al Señor de lo que Él nos ha dado a nosotros. De lo recibido de su mano, nosotros al Señor le damos. Las personas que nos están viendo a través de las plataformas, muchos de ellos nos han escrito y nos han dicho cómo podemos nosotros también ofrendar desde los diferentes lugares donde nos ven. Y nosotros tenemos allí un número de cuenta
que aparece en la pantalla, donde usted también lo puede hacer y también puede ganarse la bendición de poder dar a Dios de lo que Dios le ha dado. Así que oramos. Padre y Dios que estás en los cielos, te doy muchas gracias por esta oportunidad que tú nos regalas, poder traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hola Iglesia Centro Familiar de Alabanza. En este año 2021 queremos invitarte a que hagas parte de la innovación. Te invitamos para que todos los martes a partir de las 6 de la mañana estemos para nuestro despertar con Jesús. Es una oportunidad para empezar nuestra mañana, nuestro día, agarrado de la mano de Dios. Y todos los miércoles a las 7 de la noche, nuestra Escuela de Vida Juvenil. Un tiempo para descubrir y entender quiénes somos y para qué hemos sido llamados. Te estamos esperando. Si tienes alguna necesidad, alguna petición o simplemente estás agradecido con Dios, te invitamos a nuestro servicio de Sanidad y Milagros todos los viernes a las 7:30 de la noche. No te lo pierdas. Y para todos los jóvenes de todas las edades, tenemos nuestro parche juvenil todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. No te lo pierdas. No hay nada mejor que empezar la semana en la casa de nuestro Padre. Por eso te invitamos a nuestro servicio familiar a las 8, a las 9:30 y a las 11 de la mañana. Recuerda apartar tu cupo con anticipación. Somos una iglesia innovadora y por eso, si por alguna razón no pudiste asistir de manera presencial a nuestros servicios, te invitamos a conectarte a través de Facebook o YouTube. Sintoniza a cada una de nuestras transmisiones. Centro Familiar de Alabanza, una iglesia significativa. No hay cómo escapar